compartirá brevemente sobre el quehacer de la asociación que hoy representa. Gracias. Gracias, Manu. Un gustazo estar como co-host en esta mañana, porque además me encanta el nombre, solo el nombre de el panel me parece que va muy en la línea de lo que nosotros desde A Favor de lo Mejor buscamos. Impactar positivamente a la sociedad desde la comunicación, desde la tecnología. Cómo podemos ayudar a crear un mundo más solidario, generoso, y creemos que la tecnología, la comunicación y los mensajes que viajan a través de las pantallas, que dicen que nosotros abrimos el celular más o menos 200 veces al día para ver qué hay, ¿no? Entonces, ojalá que esas 200 veces encontráramos, yo sé que hay unos que superan esa cifra, lo sé, que encontremos cada vez que abrimos esos mensajes valiosos, ¿no? Que construyan, que inspiren, y me parece que es una muestra de lo que hemos visto estos días, ¿no? Mensajes e iniciativas, cosas que se están realizando que ayudan a construir un país, un México distinto, y por eso nos da mucho gusto estar aquí. ¿Cómo trabaja A Favor del Mejor? Tenemos 3 grandes líneas: la parte educativa, inspiración y las nuevas narrativas. Y me quedo en las nuevas narrativas pensando en que creo que estos días hemos visto muchas iniciativas que suceden, que ya están haciendo agentes de cambio, que están haciendo algo por modificar su entorno, por incidir en él, por impactar positivamente, y que nosotros queremos ser un aliado con todos ustedes para que eso se sepa, para cacarearlo más, para que podamos contar esas historias y que tengan y se vuelvan los héroes y las heroínas sociales y no los que de pronto tenemos. Repetimos estereotipos que no le hacen bien a nadie. ¿Por qué no logramos que toda la gente que ha desfilado por aquí se vuelvan los modelos a seguir de nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes que encuentren, o también de adultos que no se han visto inspirados y que encuentren eso? Solamente para decir que nos encanta desde A Favor de lo Mejor contribuir. Me gusta además que en este panel hay gente a las que admiro y quiero desde hace mucho tiempo, como Andrea, como Paulina, con las que hemos trabajado también en otros momentos. Entonces, pues nada, A Favor de lo Mejor, siempre intentando estar del lado del impacto social y que cuenten con nosotros para contar las historias y el trabajo increíble que ustedes ya hacen. Muchísimas gracias, Manu. Muchas gracias, Gaby, por todo el trabajo que hacen desde A Favor de lo Mejor. Ahora, para entrar en materia con el panel de esta mañana, quiero presentar a Patricio Talavera, Project Manager y consultor en Global Environment and Technology Foundation, quien fungirá como moderador para ayudarnos a explorar las motivaciones detrás de las grandes empresas en México para alcanzar la sustentabilidad. Muchas gracias. Ya, mucho gusto. Ahí ya me estaban presentando. Me dicen Pato, entonces si me ven aquí o después me pueden decir Pato con mucho gusto. Y voy a aprovechar igual para darle la bienvenida a mis colegas que vamos a compartir este panel, porque como bien decía Gaby, el título me parece muy interesante y creo que es parte de lo que queremos pues descubrir un poco en la conversación de hoy, empezando por conceptos tanto básicos como un poco más avanzados sobre qué es una estrategia empresarial sostenible y si es una iniciativa propia, es una moda o es algo que estamos haciendo como empresas para atender a nuestro modelo de negocio o nuestra existencia o nuestros consumidores en general, ¿no? Entonces, con esa intro, quiero darle la bienvenida a Paulina Macías, coordinadora de sostenibilidad en Chever Ruiz Amarripas, también mi querida co-host, adelante. Andrea Amosurrutia, directora de Finanzas y Sostenibilidad de Grupo Herdes. Bienvenida, Andrea. Y por último, Francisco Bonilla, docente y socio fundador de la UMA, entre otros muchos proyectos que también representas. Entonces, bienvenido. Y ahora sí, para empezar con esta conversación. Digo, los presenté yo brevemente, pero creo que por lo que están haciendo y por el rol que tienen en el ecosistema, vale la pena escuchar una introducción breve de quiénes son, más o menos qué proyectos son en los que están involucrados y por qué están aquí. Tenemos el tiempo acortado ya que nos tomamos un poco de tiempo para que tuviéramos a más audiencia, entonces bienvenidos a este panel.
Y pues empezamos contigo, Pau. No sé si quieras empezar por contestar quién eres y qué haces. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Paulina Macías. Ahorita estoy como coordinadora de sostenibilidad en Chévez Ruiz Amarripa, una firma fiscal y legal. Pero antes de eso, pues digo, yo no estudié sostenibilidad y siempre lo digo porque creo que al final eso abre la puerta a cualquiera que tal vez no estudió eso, que creo que somos muchos, pero que queremos dedicar tal vez nuestra vida profesional a eso. Pero la vida me fue llevando un poco a este ecosistema, primero trabajando en Pimo, una empresa social, por 2 años. Después trabajando en una empresa de bebidas que quería implementar ciertos temas de economía circular y alcanzar la certificación de empresa B. Estuve ahí también 2 años, entonces tuve que aprender muchísimo de eso, qué significaba. Y eventualmente me uní al equipo de Sistema B México, quien otorga esta certificación en el país. Y estuve ahí 2 años también, antes de ya moverme a este nuevo reto. Y en ese camino, pues la verdad me fui enamorando mucho de lo que la sostenibilidad puede hacer para las empresas, para las personas que formamos parte de las empresas, y en ese caminito decidimos crear un podcast que se llama Inercia, en el que platicamos mucho de lo que vamos aprendiendo tanto Pato como yo, para que cualquier persona pueda volver muy tangible y muy concreto cuáles son buenas prácticas, acciones o preguntas que deberíamos hacernos para llevar negocios y vidas más sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Pau. Adelante, Andrea, mismas preguntas y cuéntanos qué es el maravilloso trabajo que durante 14 años has hecho en Grupo Verdes. Gracias. Bueno, un placer estar aquí, acompañada también de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también como Paulina, mi vida en la sostenibilidad fue casual. Yo estudié finanzas, estuve 8 años en Bimbo, y cuando me cambié a Herdes, mi responsabilidad era 100% financiera. Sin embargo, desde el área de relación con inversionistas empezamos a tomarnos muy en serio, reportar indicadores de sostenibilidad, y eventualmente creo que le pasa mucho a las empresas mexicanas con tanta historia como lo es el grupo, que teníamos esfuerzos dirigidos en muchos frentes, desde el programa de responsabilidad social y evidentemente nuestra fundación, y pasaban muchas cosas en la parte operativa, sobre todo que atendían temas regulatorios en la parte ambiental. Y digamos que el boom vino en el 2016, cuando sugerí que hiciéramos un área de sustentabilidad corporativa, justamente porque hacíamos muchas cosas, pero nuestro impacto estaba muy fragmentado. Y entonces era necesario que pusiéramos claras cuáles eran las líneas en las que queríamos incidir, y así fue como surgió el área, y eventualmente con el tiempo alineamos nuestra estrategia a los ODS, y creo que hoy tenemos una estrategia pues mucho más contundente en la que podamos reportar muchos mayores impactos, y todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero estamos contentos con lo que hemos logrado. Buenísimo, muchas gracias. Y creo que parte de la experiencia que has tenido en estos 14 años implementando un área de estrategia como intraemprendedora, muchas de las preguntas que traemos es en torno a ese rol y tu experiencia, entonces me va a venir muy bien todo lo que tengas que aportar a este panel. Y por último, Francisco, sé que tienes muchas cachuchas, entonces el rol importantísimo de la OUMA de promover educación hacia prácticas más sostenibles es muy relevante, pero sé que hay otros proyectos que también tienes en torno a la sostenibilidad, entonces no sé si quieres contestar las mismas preguntas, quién eres y qué haces por acá. Claro, gracias, buenos días a todos, buenos días a los que están aquí. Un servidor, Francisco Bonilla. Yo me muevo en 2 mundos paralelos que se sinergizan. Uno, estoy hablando a nombre de la Universidad del Medio Ambiente, la cual junto con otras personas fundamos, vamos a cumplir 15 años formales de programas al público, y la tenemos como 18 desde que incubamos la iniciativa. Ahorita menciono que es la Universidad del Medio Ambiente. Y a título, en mi otra vida, soy empresario, soy director junto con mi socio que está aquí, de una empresa que se llama Tiner y Agua y Energía, y otra subsidiaria que se llama Ecolosystems. Hemos dedicado nuestra vida profesional a hacer proyectos de tratamiento y reuso de agua. Hemos sido pioneros en hacer reuso de agua, particularmente en pequeña escala, o sea, proyectos de mediana escala, pequeña escala. Fuimos los primeros en México en hacer reuso sanitario, y los primeros, y hasta donde yo sé únicos, en hacer repotabilización total de agua.
o sea, de agua residual, agua tratada, repotabilizada y de vuelta al ciclo, ¿no? Estamos ya trabajando en varias iniciativas ahorita ya relevantes para hacer esto a otra escala. La crisis del agua nos empujó. También hacemos proyectos de energía renovable, fuimos también los primeros en México en hacer proyectos de energía solar fotovoltaica y consultoría en temas ambientales y manejo de residuos. En paralelo, pues soy docente de la Universidad de Anáhuac Norte desde hace 20 años, 30 años, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, donde tuve el gusto de conocer al papá de Manuel, y mi base es la Facultad de Responsabilidad Social. Entonces, pues bueno, yo desayuno como ese, ¿no? Esto desde hace 30 años. Y puntualmente, ¿qué nos llevó inicialmente a formar la UMA? Si acaso es, pues Fede y yo, los tres fundadores core, somos Federico Llamas, Victoria Aro y yo, pero Fede y yo fuimos los que empujamos todo desde el principio. Fede es emprendedor, egresado del Ibero, y pues juntos dijimos, hace falta esto, hay que crearlo, y hicimos un plan de negocio, juntamos accionistas justo cuando Al Gore ganó el Nobel, y dijimos, esta es la ola, y echamos a andar, ¿no? Y aquí estamos creyendo que se puede construir un mundo mejor a través de la educación y el emprendedurismo, ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias por sus presentaciones, sobre todo porque fueron breves. Pensé que nos íbamos a tomar mucho tiempo de este lado. Y por lo general hubiera dicho nada más a lo que venimos, pero como está mi co-host aquí, voy a decir una frase que ella siempre dice, que es a lo que nos truje chencha, y es hablar de estrategias de sostenibilidad empresarial, ¿no? Para mí siempre es empezar por la base, no asumir que todos los que estamos aquí presentes conocemos estos conceptos, y qué mejor que Francisco de empezar a desmenuzar quizá estos elementos, ¿no? Y la pregunta quizá con la que podemos arrancar esta conversación el día de hoy es, en tu experiencia, Francisco, ¿qué es y cuáles son los elementos clave que deben de existir en una estrategia de sostenibilidad? Sobre todo pensando que sostenibilidad siempre es hacia largo plazo, ¿no? Y no sé si puedas ayudarnos a entenderlo con algunos ejemplos de algo que has visto en la práctica, claro, a lo largo de estos 30 años. Con mucho gusto. Me faltó mencionar una cosa que es clave para contestar tu pregunta. Desde hace como 8 años soy parte de un grupo de un think tank que se llama Regenesis, el capítulo México de Regenesis en Nuevo México, y Regenesis está muy orientado a los negocios, ¿no? Al pensamiento regenerativo, a los negocios. Entonces creo que el elemento clave es tratar de desmenuzar qué significa el concepto regeneración para poder en torno a eso gravitarlo. Ahora, contestándote muy puntualmente, yo veo la sostenibilidad como dos olas, o sea, varias olas, ¿no? Digamos, la ola remota, la de los activistas, que empezó con Silent Spring, con Rachel Carson, el libro de Silent Spring que se volvió muy famoso sobre el uso de pesticidas. En el 2006, cuando Al Gore saca la película Lincoln, vino como una segunda ola. Una parte de esa ola estuvo sesgada porque mucho tenía trasfondos políticos, que llevó a Obama a la presidencia, y el discurso se vio, que bueno, existe y empujó muchísimo, pero se vio muy sesgado porque volvió totalmente una visión de túnel ambiental a únicamente hablar del calentamiento global. Y está casi toda la narrativa corporativa se centra en el calentamiento global, la huella de carbono, la descarbonización, y eso es un error desde mi humilde punto de vista, porque el planeta tiene muchos otros sistemas vivos clave, y creo que ahorita la crisis del agua que estamos viviendo en la Ciudad de México, la sequía hemisférica que llevamos 3 años en todo el hemisferio norte, y todos los temas climáticos más la restricción de recursos, etcétera, están llevando a un límite de viabilidad de los modelos económicos, obvio. Y muchísimas de quienes están en la parte convencional de la sostenibilidad están viéndose carentes de respuestas. Entonces, la siguiente gran ola de la sostenibilidad, desde mi punto de vista, que está ahorita, está en el umbral, estamos cruzando la frontera, tiene que ver con entender la relación del ser humano con los sistemas que soportan la vida. Entonces, contestando muy puntualmente a tu pregunta, si las empresas y modelos de negocio no transitan de una visión totalmente antropocéntrica, es decir, donde el hombre es el dueño y amo de la creación y toda la creación existe solo para darnos gusto y llenar lo que entendemos como calidad de vida, que es una definición bastante subjetiva,
Y porque mucho de nuestra sociedad gira en torno a que la calidad de vida es un asunto de consumo, de consumir recursos. Y la bronca es que si vivimos en un planeta limitado y finito, no podemos tener modelos económicos que consumen recursos de manera ilimitada e infinita y que además sus actividades atentan en contra de los sistemas que soportan la vida. Entonces, el siguiente paso de la sostenibilidad forzosamente va a caminar por un eje, que es implementar soluciones basadas en la naturaleza. El pensamiento regenerativo tiene muchísimo que ver, tiene como que su cimiento en la ecología profunda. La ecología profunda lo que estudia es cuál es la relación de los sistemas humanos con los sistemas que soportan la vida. Creo yo que la agroecología es un gran modelo. La forma mejor de explicar esto es la agroecología. Todas las iniciativas de producción de sistemas alimentarios que no solo creen comida al ser humano, sino que también multipliquen los servicios ambientales para las otras especies. A lo mejor el cimiento más remoto es la agricultura orgánica. Otra forma de expresarlo sería todo lo que tiene que ver, para mí ese es como que el cimiento más humilde y pequeño, pero de impacto transformador, es la agricultura urbana. Toda la producción de comida en las ciudades vincula a los seres urbanos con su propio alimento y en esa vinculación los vincula con el entendimiento de los sistemas vivos. Y la tercera parte inevitable tiene que venir con el cambio personal. O sea, inevitablemente estamos siendo sujetos a vectores gigantescos de transformación. Y uno de ellos es la sostenibilidad de energía, el clima, la pérdida de sistemas vivos, pero hay otra enorme, que es una fuerza que no sabemos cómo va a modificar la sociedad, y esta es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, queramos o no, va a profundamente impactar la cantidad de trabajos disponibles, de alto nivel, no de bajo nivel. O sea, esta es una segunda revolución industrial más dramática que la primera, pero también lo que va a empujar es un emprendedurismo sin precedentes, porque van a emerger muchísimas necesidades humanas en este contexto que necesitan ser atendidas con creatividad, con una creatividad sin precedentes. Entonces todos los humanos que salgan de esta forma convencional van a poder entrar a un mundo en donde llenar necesidades y ayudarle al ser humano a encontrar un sentido de su existencia. Más allá de si el cambio empieza por ti, el cambio empieza por uno, pero profundamente vinculado al sentido de tu existencia y de tu rol en el mundo. Y yo creo que entonces lo siguiente hacia allá, va vinculado a que tenemos que migrar un poco a pensar más como orientales. Los orientales no conciben su existencia si no es dentro de una comunidad. La comunidad es del todo. Y los orientales miran el mundo en sistemas y en escalas de tiempo diferentes. Y dentro de esas escalas de tiempo lo que ocurre es que entonces la lógica de la naturaleza embona con la lógica humana. Entonces, para terminar mi participación en esta primera pregunta, creo yo que un ejemplo muy claro y sostenible es la forma en que creamos la Universidad del Medio Ambiente. Cuando es un proyecto de inversión privada. Cuando reclutamos la primera ronda de inversionistas hace 18 años, la pregunta que nos hicimos fue si queríamos ser una iniciativa académica que naciera dentro del sistema, atendiendo las reglas del sistema actual, o queríamos nacer en la orilla del sistema, al margen. Decidimos nacer en la orilla para que nuestra agenda no atendiera la agenda de nadie más y que pudiéramos explorar libremente qué significaba realmente la sostenibilidad en el largo plazo, porque uno de nuestros primeros asesores nos hizo ver, si ustedes quieren enseñar sostenibilidad en un mundo que no es sostenible, están locos. Es una insensatez absurda, no es honesto, porque no pueden enseñar lo que no existe. Mejor creen un lugar que se vuelva un punto de encuentro de miles de personas explorando iniciativas y aprendan de las iniciativas para que entonces el aprendizaje sea una polinización cruzada entre muchísimas personas y ustedes solo sean facilitadores de la creación de un nuevo conocimiento. Y así es como durante 15 años la UMA se ha ido posicionando, atrayendo inversión privada, porque lo que ha hecho es que acumula personas muy, muy talentosas que crean mucho valor y a través de esa creación de valor invitan a otros a querer compartir ese valor. Y no solo es el campus y lo que tiene, la repotabilización de agua, es en realidad el fenómeno humano que ocurre adentro, en donde dentro de ese fenómeno humano se crea muchísimo valor, sobre todo de modelaje de nuevas posibilidades de futuro. Y termino por último, una tercera parte de mi vida está profundamente vinculada a la exploración de las artes marciales, no la manifestación violenta, sino el aikido, el tai chi como un vehículo profundo
transformación humana para el cambio personal, que es lo que más se necesita. Y en la UAM hemos explorado la primera clase de los talleres presenciales, es una clase de Tai Chi al inicio del día que yo doy, o una clase de Aikido en la noche, y donde lo que exploramos es mucha filosofía de cómo vivir hacia el cambio, siendo en una visión más ecocéntrica que antropocéntrica, ¿no? Me parece espectacular, hay tantos puntos que me gustaría profundizar, pero así como vivimos en la sostenibilidad, los recursos limitados, el tiempo es el más limitado. Entonces voy a adentrarme en algunos de los puntos que tocas, sobre todo porque para mí, y de lo que mencionabas con la UMA y lo que han logrado es la coherencia, ¿no? Predicar con el ejemplo, creo que es algo que se necesita mucho en este ecosistema. Y a veces es peligroso el qué pasos estás dando en esa predicación con el ejemplo, ¿no? Y se vale equivocarse y creo que es parte del aprendizaje hacia una estrategia quizá que no nace sólida de un inicio, sino que es perfectible con el tiempo y lo importante es empezar. Entonces creo que me quedo mucho con esos mensajes. Y ahorita me quiero pasar a estos grandes peces, porque digo, aquí Andrea, que nos acompaña, ha sido reconocida también a nivel internacional por la cumbre de líderes de la Asamblea General de la ONU. Y algo que sí he visto en mi corta experiencia en el mundo de la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad empresarial, es el rol de los y las intraemprendedoras dentro de estas organizaciones, ¿no? Al final vivimos muy inmersos ya en una cultura y se requiere estos pequeños disruptores que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, no sé si quieras contarnos tú cómo viviste ese rol siendo una intraemprendedora desde Grupo Herdes, y sabiendo lo que tú ya viviste, ¿cómo dirías que es mejor reconocer y fortalecer a este tipo de Andreas en otras organizaciones, y qué hubieras necesitado tú que hubiera cambiado ese recorrido y lo hubiera hecho más fácil? Esa es la pregunta que más trabajo me costó. Yo creo que las personas que dirigimos estos esfuerzos, me parece que tenemos que tener una convicción y un propósito personal que coincida con nuestro desarrollo profesional. De otra manera, yo creo que las probabilidades de fracaso son altas, porque yo creo que el mundo, las compañías, las personas, y lo comentaba ayer con una persona, o sea, cuando estamos en este entorno, pues estamos dentro de nuestro algoritmo, y entonces pensamos que el mundo ya cambió, que las personas ya piensan de manera sostenible, que las compañías quieren hacer cosas en función de la sostenibilidad, y la verdad es que no es así. Entonces, yo puedo decir que este camino a mí me ha dado una resiliencia que yo creo que en otro entorno no hubiera desarrollado. O sea, si yo hubiera seguido con mi carrera financiera pura, pues sería otra persona. Entonces, creo que lo que a mí me ha favorecido es que encontré en el camino que esto era algo que hacía sentido personalmente para mí. Era una pregunta que yo me hacía desde que estaba trabajando en Bimbo, y trabajaba mucho, o sea, no tenía familia, ¿no? Vivía sola, y entonces como que eso me daba cancha para trabajar sin parar. Pero muchas veces me preguntaba, ¿para qué servía todo eso? O sea, yo decía, o sea, para que se vea bien el press release, ¿no? Para que la acción suba de valor, está bien, pero para mí no era suficiente. Entonces, digamos que esa pregunta me la pude contestar en el camino cuando empecé a crear la estrategia, y entonces para mí es mucho más fácil lidiar con la frustración, con la resistencia, cuando para mí tiene un propósito más allá de lograr el KPI de la compañía. Entonces, creo que tenemos que ser personas congruentes, que compartamos propósito profesional y personal en términos de la sostenibilidad. Y en mi caso ha sido, nada de esto hubiera pasado si el CEO de Grupo Herdes no estuviera convencido. Eso me ha ayudado mucho porque por lo menos a él no lo tengo que convencer, o sí, pero la verdad es que con los argumentos correctos no he tenido nunca en el camino un no, sino sí, vamos a darle para adelante y vemos cómo lo hacemos.
mucha de la resistencia viene abajo, ¿no? O sea, cuando a la gente de operaciones se le pide que cambie las formas en las que ha trabajado toda la vida, y sobre todo nosotros teniendo la desventaja de que somos una empresa de más de 100 años, que ha crecido de manera extraordinaria, y entonces como, ¿por qué cambiar, no? Si siempre nos ha salido bien. Y creo que nosotros también tenemos la responsabilidad, dado que hay que tener claro que esto es el algoritmo, de acercar toda la información a otras audiencias y hacerlas fáciles, porque no es cierto que todo el mundo está subido en este tren. O sea, me parece que quienes piensan eso están equivocados, porque no es así. Un sesgo de confirmación, ¿no? Totalmente. Con eso, creo. Y digo, la segunda parte, porque creo que es importante, si hoy pudieras ver a una Andrea en Grupo Verdes, y sobre todo sabiendo tu camino andado, ¿qué crees que podríamos dar como herramientas nosotros, o qué crees que sería importante que las empresas conocieran para mejorar el camino andado, ¿no? Yo creo que hoy las compañías y los líderes tenemos un compromiso enorme en ayudar a las personas a encontrar su propósito. O sea, no creo que cada vez hay menos gente que quiere trabajar por trabajar, o por ganar más dinero. O sea, siento que eso está dejando de ser suficiente. Entonces, quienes ya recorrimos el camino, quienes ya encontramos más o menos por dónde, tenemos una responsabilidad enorme de hacer que las futuras generaciones lo encuentren. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado, porque como yo ya platiqué, yo llegué aquí por accidente. Claro, creo en las fuerzas superiores y pues era lo que me tocaba, pero todo eso cuesta mucho trabajo, y si no hay una guía, pues puede que te desesperes. O sea, yo veo mucha de la gente joven que se incorpora al equipo que se desespera, ¿no? Porque quiere que en un año ya tengamos nuestro roadmap de descarbonización y casi ya estemos ejecutando las primeras fases. No va a pasar así, sobre todo cuando pensamos en proyectos de sostenibilidad. El corto plazo pues no sirve, o fijarnos metas en el corto plazo no funciona muy bien. Entonces, si yo pudiera, como que trataría de ayudar a mucha más gente joven a encontrar esos caminos. Y dado que el reto es enorme, como mencionabas antes, pues me parece que hay campo para todos. Todos podemos aportar desde la trinchera en la que estemos, simplemente hay que encontrar qué es lo que adentro nos hace sentido. De escucharlos a ambos, hay un documental, no sé si lo han visto, de Blue Zones, buenísimo, si no lo han visto, súper recomendado. Y es rescatar dos elementos de la cultura oriental o de Asia, que es el sentido de comunidad y el ikigai, ¿no? Ese propósito de vida. Y creo que para quienes estamos en este ecosistema, muy probablemente, o sea, estoy más de un 99% seguro que tenemos algo de claridad de hacia dónde va ese propósito de vida, ¿no? Y sin duda lo necesitamos. No es algo que sea un solo propósito de vida, sino que creo que se evoluciona con el tiempo, pero teniendo esa claridad y esa convicción de hacia dónde vas y por qué, creo que es necesaria para ir rompiendo muchas, o nadar en contracorriente, ¿no? Porque la corriente del sistema actual económico pues es extractivo, es lineal, y la convicción es una empresa exitosa, es más exitosa mientras genere retornos, ¿no? Hoy creo que la gran pregunta es qué calidad son esos retornos, ¿no? Y qué estamos dejando de ver por solo ver un número, y ahorita me voy a meter más a esos puntos, pero ligado a cosas que hemos dejado de ver, y digo, no sé si lo hiciste a propósito, Manu, pero me gusta ver que en estos paneles ya hay una equidad también de género, ¿no? Hay una perspectiva más integral. Quizá no son las únicas voces que existen en el ecosistema, porque pertenecemos a una clase social quizá privilegiada, pero para esta audiencia yo creo que es importante también conocer cuál es el rol de las mujeres en todo esto, ¿no? Y me sirve mucho el ejemplo de intraemprendedora que Andrea nos compartió. Entonces, para ti, Pau, mi siguiente pregunta es,
¿Cómo ves tú en esta importancia de mover la tendencia o entender si es una moda, es una tendencia o es algo que estamos haciendo para nuestros consumidores? ¿Cómo ves tú la importancia de integrar la perspectiva de género y el rol de las mujeres en posiciones de liderazgo para avanzar en sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo porque es algo que estás viviendo en Cheves con una posición de liderazgo, ¿no? Entonces, no sé si quieras contarnos algo de eso. Sí, bueno, muchas gracias. Justo como parte del podcast este 8M, hicimos un episodio que se llamaba Feminismo, Patriarcado y Mujeres en Sostenibilidad. Y sacamos un montón de datos, ¿no? Y quiero empezar por contarles esos datos, para tener algo de contexto. Pero bueno, prácticamente ahorita, para cerrar la brecha económica entre mujeres y hombres nos tomaría 169 años, entonces creo que a nadie de los que estamos acá nos tocaría verlo, bueno, no creo, estoy segura. Y al mismo tiempo en México, una de las principales impedimentos o principales diferencias que hay es la inserción en el mercado laboral formal, ¿no? Las mujeres estamos en un 46% versus los hombres en un 76%. Y las que ya estamos en ese mercado laboral formal, puede haber una brecha salarial entre el 10 y el 30%, ¿no? Dependiendo del sector, el puesto, etcétera. Entonces, bueno, obviamente son datos que es como, híjole, ¿no? O sea, todavía hoy, hablando de inteligencia artificial y viajes comerciales a Marte y etcétera, y seguimos en esos temas. Pero un poco lo que yo veo, que me ha tocado a mí vivir y que me da muchísimo gusto, es que hay una oportunidad enorme. Porque aun cuando hoy hay menos de 10% de mujeres CEOs en el mundo, más del 50% de las posiciones de Chief Sustainability Officer que existen están ocupadas por mujeres. Y digo, guardadas proporciones, ¿no? No hay tantas, no es la misma cantidad, pero a lo que voy es, hay muchas teorías, hay muchas cosas que dicen por qué nosotras podemos ser idílicas para ciertos roles en sostenibilidad. Sea que va por ahí, sea que va porque el hombre, por esas mismas razones o por cualquier otra, ahorita no está volteando a ver esa posición. Pero a mí hay una oportunidad enorme de decir, nos vamos a integrar a este mercado buscando algo que se alinee a nuestros valores, buscando algo que nos motive, que genere un cambio y que nos permita integrarnos tal vez de una manera que no haga que estemos esperando a 2111, ¿no? Para que esto suceda naturalmente, sino tomar esta oportunidad de oro y decir, pues por aquí vamos a llegar y al final también hay una oportunidad muy grande, ¿no? O sea, existe todo un business case también para las empresas, viéndolos del otro punto de vista, porque es bueno tener mujeres, sobre todo en posiciones de liderazgo, en posiciones en donde sus opiniones son escuchadas y tienen cierta trascendencia, y es, por ejemplo, Deloitte todos los años hace un estudio que se llama Mujeres en los Consejos, ¿no? Y este año un poquito de lo que hablaban es en qué beneficia, ¿no? Tener mujeres en el consejo, y tenían estas 3 grandes conclusiones, que es que la primera, nosotras tendemos a llegar mejor preparadas a las sesiones, o sea, por alguna razón u otra este sentido de responsabilidad hace que lleguemos mejor preparadas, este tema de ownership, ¿no? Por otro lado, tendemos a reconocer con más facilidad no saber algo, no estar totalmente seguras del dato o demás, entonces esa modestia se hace presente, ¿no? Y como que se aterrizan un poco esas realidades humanas. Y la tercera es la atención al detalle, ¿no? O sea, que las cosas que se ponen sobre la mesa realmente se explore qué es lo que se va a hacer, qué es lo que sigue, cuál es el proceso, qué se espera, ¿no? De lo que se está discutiendo. Entonces, prácticamente estas 3 cosas lo que decían es, tener mujeres en el consejo hace que la calidad de las discusiones se eleve y por ende tengamos una mejor toma de decisiones, ¿no? Es un nivel muy macro, se entrevistaron a 200 empresas en el mundo que tienen mujeres en sus consejos. Y aunque hoy por hoy seguimos, y estos son datos del año pasado, subrepresentadas a nivel global, 25% de los consejos tienen presencia de mujeres, en México eso se reduce a 13%. De todas maneras, creo que por un lado para nosotras es una gran oportunidad, en el sentido de, y no me refería a seamos todas Chief Sustainability Officers, ¿no? Pero si eres una emprendedora tal vez y tienes una agencia de comunicación y marketing y quieres especializarte en cómo poder generar mensajes de valor de comunicación que impacta a las sociedades o al medio ambiente, pues estudia esa parte, ve casos de estudio, hazlo tu diferenciador. Si estás en un despacho de abogados y quieres empezar a ver cómo en tu área de práctica se ve la sostenibilidad, haz de eso justo tu herramienta más fuerte, tu palanca de cambio. Porque por un lado para nosotras tal vez es un fast track, entre comillas, ¿no? Algo que se está abriendo ahí que podemos ver como oportunidad, y yo tengo muchas amigas que están empezando a explorar por ese lado y de todas las carreras distintas, arquitectas,
en fin, ¿no? Gente que está en data, análisis y demás. Pero al mismo tiempo a las empresas les conviene empezar a explorar este lado. Entonces creo que ahí es en donde se juntan como la oportunidad y el caso de negocio, y obviamente hay una responsabilidad muy grande de entender pues por qué, ¿no? Por qué hemos tenido típicamente más hombres, cómo estamos ayudando a las mujeres a tener experiencia en gobierno corporativo. Entonces creo que se juntan los beneficios y las oportunidades, y ya sea que es por algún tema de respuesta al mercado o de iniciativa propia, creo que si el común denominador es contribuir positivamente, pues se vale que el catalizador sea el que sea, ¿no? Completamente. Y creo que, tocas igual muchos puntos que me gustaría profundizar y sobre todo reconocer, ¿no? O sea, el rol que tienen ustedes como dos líderes en sus organizaciones y reconocer la gran labor y lo que implica. Creo que muchos de los ejemplos ustedes lo predican en su día a día, y quien quiera saber más de esos ejemplos puede seguirlas en sus redes para que vean eso palpable, ¿no? Pero me quedo mucho con algo que dices, el caso de negocio, ¿no? Y para mí, algo que está moviendo hacia este mundo más sostenible es entender el costo oculto de cosas que habíamos dejado de ver, quizá por una visión de túnel hacia el carbono, quizá por perspectivas mal entendidas o por falta de información, ¿no? Puede haber diferentes causas, pero para mí el rol que tienes tú, Andrea, me parece desde el título muy interesante, ¿no? Finanzas y sostenibilidad, porque siendo que todavía vivimos y no veo para cuándo cambie ese sistema capitalista, entender esa conexión entre dos mundos que se habían visto como completamente ajenos a hoy, verlos más interconectados me parece algo esencial para este tipo de paneles. Entonces, no sé si tú, como tu rol en esta dirección de finanzas y sostenibilidad, ¿cómo integras la sostenibilidad en tus decisiones financieras? ¿Qué impacto has visto con esas decisiones en los resultados de la empresa, ¿no? ¿Crees que es importante saber expresar estas estrategias en números para que las cosas ocurran, o simplemente cómo ves ese business case, ¿no? Bueno, yo creo que es un caso de negocio que está en construcción. No puedo platicar de procesos robustísimos, así donde tenemos ya las métricas financieras y sostenibles para arrancar proyectos, no. Creo que tiene que ver mucho con mi doble cachucha, ¿no? O sea, y eso, el reto está en convertirlo en un proceso institucional. Pero hemos hecho esfuerzos que para nosotros han sido detonadores de muchos cambios, como por ejemplo la emisión del bono ligado a sostenibilidad, que tiene un KPI de intensidad de consumo de agua. Y cuando lo hicimos, de hecho el área ambiental no estaba conmigo, y entonces pues un poco fue forzar la máquina interna para que nos comprometiéramos a algo tan tangible como pagar más intereses si no cumplíamos con los consumos de agua. Eso lo hicimos en 2022, y una vez que absorbí el área ambiental, pues claramente fueron evidentes los retos. Ahora, ¿qué creo que es muy bueno? Que pues ahora sí estamos trabajando parejo, ¿no? O sea, no son los financieros que quieren administrar su tasa de interés y los otros que, híjole, ojalá lo logren, sino verdaderamente hay un equipo mucho más completo hoy trabajando por la meta. Creo que a todos nos ha ayudado porque claramente el área de operaciones no tiene este filtro financiero tan absorbido, pero en nuestro caso también, ¿no? O sea, el hecho de meternos a la operación, entender lo que está pasando en cada planta y de esa manera tratar de modificar el comportamiento para que todos ganemos, porque lo que queremos es cumplir con la meta. Y creo que hay que entender que hay cosas que van a traer beneficios financieros, pero hay otras que no. O sea, cuando nosotros emitimos el bono, es muy difícil determinar verdaderamente cuánto nos estábamos ahorrando en tasa de interés por tener la etiqueta. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber emitido en el mismo momento un bono con y un bono sin etiqueta, ¿no? Y entonces ahí poder determinar cuántos puntos base nos ahorramos. Según un estimado del banco que nos ayudó, pues eran como 3 o 4 puntos base, o sea, no era esa la razón por la que lo estábamos haciendo.
Y yo creo que se requiere de esos niveles de tolerancia en las organizaciones, precisamente porque los retos están en, como decía Francisco, o sea, ya no es, o sea, lo que está en juego es mucho mayor que una tasa de interés, que entonces no sé cuántas compañías tienen ese nivel de tolerancia. Ahora, otra cosa que nosotros hicimos, pero una vez más creo que nuestro reto está en cómo convertirlo en un pensamiento institucional, es que a nosotros nos importan mucho las pymes. ¿Por qué? Porque en nuestra cadena hay mucha dependencia de pymes. Y porque queremos a México, básicamente, y porque su contribución a este país es enorme, entonces nos importan. Desde hace muchos años tenemos un programa de factoraje con Nacional Financiera y nos dimos a la tarea de diseñar con otro banco un programa que premiara en la tasa a la que descuentan los proveedores sus facturas aspectos de sostenibilidad. Esto lo hubiéramos logrado, no sé, o sea, si no hubiera estado yo dependiente de las dos. No sé cuál es. ¿Lo cambio? Sí. Y entonces, se requiere de mucho compromiso. ¿Por qué? Porque ese producto no lo tenía desarrollado el banco, lo tuvimos que hacer en conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que queremos es ayudar a las pymes a que se pongan en un lugar donde pueden tener acceso a la tasa más barata. Y ese es un reto también, donde nosotros tenemos que apoyar su transición, ¿no? Escucho muchas compañías que dicen, eso está muy fácil. Les dices que si no lo hacen, en 12 meses ya no pueden ser tus proveedores. Pues tampoco creo que sea el camino, porque este es un tema donde todos tenemos que colaborar, de otra manera no vamos a llegar a las metas. Pero es un poco lo que en nuestra experiencia ha funcionado, y sí creo que es la única manera en que el área financiera deja de pensar que los de sostenibilidad están abrazando árboles y los de sostenibilidad están pensando que aquellos lo único que quieren es el retorno. O sea, no hay de otra. Creo que es así. Sin duda. Creo que lo resumo en incentivos, ¿no? Incentivos que lo hemos visto como sticks and carrots o palos y zanahorias para o reforzar positivamente una acción o reforzar negativamente una acción o promover que se hagan este tipo de acciones. Para el banco específicamente, bueno, más bien para el grupo específicamente es cómo ciertas acciones nos dan un stick, ¿no? Para pues, pagar una tasa más alta, pero me gusta mucho el incentivo financiero de ese factoraje, creo que es algo que se necesita mucho. A veces siento que las pymes en este mundo de la sostenibilidad quedan en un segundo plano, independientemente de que tenemos a los emprendimientos sociales. Luego, y digo, sobre todo entendiendo en un contexto como México, tener esos elementos para cómo sí puedo convertirme y no morir en el intento como pyme a una empresa más sostenible. Creo que este tipo de incentivos y de oportunidades, no solo financieras, sino de reestructura y de entendimiento, me parecen súper relevantes. Entonces, gracias por compartir eso. Solo déjame decirte otra cosa para que vean que sí es en serio. Este año incorporamos a los objetivos de los 150 ejecutivos de mayor nivel en la organización el KPI de agua. Entonces, no llegamos al KPI de agua, no nos llevamos parte de la compensación variable. Creo que, o sea, tiene varios niveles este tema y ese siempre va a ayudar, ¿no? Entonces, nada más. Como dato adicional. No, me encanta porque además viene bien para la siguiente pregunta que tenía para ti, Francisco, que es, a ver, hoy lo estamos viendo como integrar esos KPIs, ¿no? Pero fuera de quizás solo los KPIs, y seguro es una parte importante, no sé ahí cómo vaya a venir tu respuesta, pero es la parte cultural, ¿no? Ya platicamos de que muchas empresas, sobre todo en este sistema, tienden a ser más conservadoras o más money driven, ¿no? Y quizá más extractivas y demás. Pero, ¿cómo ves tú cuáles son los mayores retos en intentar cambiar la cultura empresarial hacia una más sostenible? Y no sé si tengas ejemplos también para ello.
Y la gran pregunta es cómo mover grandes montañas o grandes peces, quizás como Grupo Verdes, a través de la cultura empresarial, ¿no? No sé si lo has vivido. Sí. Nada más, ¿no? Pero sí, tengo un par de ejemplos. Y he estado reflexionando mientras escuchaba. Les escuchaba, Andrea en particular. Yo creo que pienso que, o sea, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice ¿dónde pongo lo hallado?, ¿no? Entonces, si tomamos como punto de partida esta idea de ¿dónde pongo lo hallado?, lo que necesitamos es llevarnos y llevar a las personas a un punto en que se encuentren con un momento de transformación espiritual tan profundo, es una epifanía, que una vez que tienes esa epifanía, los gringos le llaman ese aha moment, es bien difícil esconderte de la epifanía. O sea, una vez que cara a cara se te viene la revelación, es bien difícil cambiar tu forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, nosotros, doy dos ejemplos muy puntuales. Uno nace en la UMA y yo tuve la oportunidad de aplicarlo en la Facultad de Responsabilidad Social. O sea, es metodología UMA experimental que exploramos, y de ahí, en aquel entonces, el director, que era quien fundó la Facultad de Responsabilidad Social de la Anáhuac, a mi coordinadora Claudia Sánchez, que es súper valiente, ya no está, pero era súper valiente, y nos dio la oportunidad de experimentar en la realidad con un programa que nosotros le propusimos. Y hoy se ha vuelto el corazón de la identidad de la Facultad de Responsabilidad Social. Y es fue un programa de prácticas de campo que yo diseñé, me dio la oportunidad de implementarlo. El corazón es una de las materias que doy en responsabilidad social, se llama Capital Natural y Proyectos Ambientales. Y entonces, en esa materia, cada 15 días llevo a los alumnos a visitar en la realidad proyectos ambientales, y una vez al semestre hacemos 2 viajes largos. Por ejemplo, uno de Cajones y el Santuario de las Mariposas Monarcas, y que nos reciban la gente de la comunidad, nos reciban los ejidatarios, nos expliquen su problemática, la problemática que vive la especie, lo que vivieron ellos para establecer ese proyecto de conservación, y pues obviamente ver, y sí vas viendo dramáticamente cada año cómo disminuyen las poblaciones. Este año particularmente fue dramático el descenso del número de colonias. Y otros 2 viajes que hacemos es particularmente uno muy bonito, uno padrísimo que vamos a hacer con la UMA en 2 semanas, que es hacer descenso en río, un área natural protegida, y hablar sobre la lectura del sitio, entender la transformación del hombre en el sitio, y es cómo afecta a los servicios ambientales, cómo el río dialoga con el cambio a la degradación ambiental, cómo eso se traduce en pobreza, riqueza, etcétera. Pero otro muy bonito, es muy interesante, vamos a una fundación en Veracruz que se llama la Fundación Yepes, que tienen 20 kilómetros de litoral en custodia. El Ricardo Yepes es buen amigo, y su interacción con nosotros ya a lo largo de 10 años, yo le he ido por una persona como asesorando y coachando, y cuando llevas las herramientas correctas a la gente correcta y la vuelves riqueza, o sea, riqueza no solo de material, sino de todo tipo, pues, pero se vuelve, le voy a llamar viaje muy democratizador. Porque es ir a acampar, la Fundación Yepes no tiene hotel, o sea, es ir a acampar en la playa, en sus instalaciones, y en las noches ir a buscar tortugas, si hay un avistamiento, cumplir las reglas, acompañar el desove, liberar tortugas, visitar ecosistemas, visitar proyectos ambientales. Es lo que hace una exploración, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el espíritu de las personas? Después de 6 meses estar cada 15 días saliendo a dialogar con la naturaleza y a entender proyectos, comunidades que están habitando en el margen. O sea, en el margen de que su bienestar depende de la restauración ecosistémica, y son proyectos productivos de toda naturaleza, desde proyectos de producción de miel en Xochimilco, que están tratando de crear una red de productores agrícolas que revaloricen el suelo de Xochimilco, y solo a través de la revalorización del suelo de Xochimilco puedes detener la degradación ambiental que está teniendo el humedal prioritario y convertirse en área urbana, por ejemplo. Desde proyectos comunitarios como la Prueba Monarca, desde conservación como la Fundación Yepes, proyectos como el de Raúl de Villafranca, gran amigo mío, que él junto con otros precursores del ecoturismo descubrieron unos centros arqueológicos en la zona de Veracruz,
y lograron aflorar estos 4 centros arqueológicos y crear un área natural protegida en torno a los centros arqueológicos para crear un binomio entre conservación arqueológica y conservación del ecosistema, y a partir de ahí dar dinamismo local a la comunidad. Es otro tipo de valores. Entonces, ¿cómo mueves a las personas al cambio? No a través de la ecoansiedad. Yo estoy en profundísimo desacuerdo con todos los que son muy nuevos en el tema ambiental y se trepan y de inmediato venden el apocalipsis, porque el apocalipsis solo te lleva, como le dicen en inglés, ¿no? Run and flight. O sea, si ya lo oyes el apocalipsis, lo que te quieres decir, pues a comer y a chupar, ¿no? Que el mundo se va a acabar. O sea, pero si al contrario lo llevas al lugar en donde tienes esa epifanía y te das cuenta de lo que resultados medibles en 10 generaciones, en 15 generaciones de la UMA, pero en 10 chavos que ahorita vi que Paulina decía así, Yepes, ya, porque uno es Yepes por algún motivo, pero, o sea, seguramente a través de terceros o alumnas mías en Amper, que es una empresa así por aquí de energía renovable, han llevado, Tania ha llevado a generaciones de chavos en Amper a Yepes, y ese viaje les transforma su mentalidad de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Y finalizo, o sea, ¿cómo rompes? Todo es a través de la cultura. ¿Y cómo rompes la cultura? Es a través de poner a las personas, no en discursos, ir con ellos y tú mismo ahí, a conocer a las comunidades que están haciendo las cosas, trabajar con ellos, no desde un punto de vista colonialista. Desde un punto de vista colonialista, yo soy lindo y te vengo a decir cosas lindas. Y como soy lindo, vamos a hacer cosas lindas. No, o sea, es horizontal. O sea, ese diálogo horizontal es el que te construye confianza y desde el que entonces revalorizas los saberes locales. Porque hay comunidades que tienen ahí 100, 200 años o 500 años y que saben más que tú, pero tú desde tu rol occidental piensas que les vas a poner un modelo colonizador cultural, porque tú piensas que tú eres el bueno, el que tiene la solución. No, capaz que la respuesta está ahí, pero necesitas crear un diálogo de interacción entre ambos mundos, entre este saber, que es muy valioso el nuestro, y el otro saber, y crear un punto de encuentro para que emerja un nuevo conocimiento. Y yo creo que esa dinámica de una educación profunda a través de estar en contacto directo con la naturaleza, esto replicado en corporativos, que lo empiezo a ver con exalumnos míos cómo lo hacen, creo que es el vehículo a cambiar la cultura, ¿no? Me parecen espectaculares esos ejemplos y muy claros. Creo que aquí, como respuesta a la pregunta, o bueno, no pregunta, pero ahí intuyo que había una pregunta, es cómo involucrar a más a la gente de operaciones en empresas como Herdes. Quizá es llevarlas con esos productores que generen prácticas regenerativas o a esas comunidades con las que directamente trabajan. ¿Y por qué digo que directamente trabajan? Uno de los primeros artículos que le mandé a Pau cuando empezamos como esta relación profesional es del Business Roundtable, ¿no? Que es la conglomeración de CEOs más exitosos en Estados Unidos. Y hace poquito redefinían el purpose of a corporation, ¿no? O sea, ¿para qué existen las empresas? Integraban métricas de impacto sin duda, pero de lo más relevante es la redefinición de sus partes interesadas, que hoy son 5 ya reconocidas, y ustedes me dirán si creen que hay un poder balanceado y democrático dentro de los consejos y dentro de las empresas, que son los accionistas, ¿no? Los proveedores, las comunidades donde estás operando, ¿no? El medio ambiente como quizá un stakeholder difícil de involucrar, quizá a través de científicos y demás, o esas comunidades que viven en más contacto, y el último, se me está yendo, consumidores, exactamente. Entonces, un poco es ver que parte de esa cultura es rediseñar mecanismos quizá también en donde integremos más voces, ¿no? Empezar por la educación de los colaboradores, no sé si lo dije, de hecho quizá eran colaboradores o son más de 5, pero bueno, integrar más educación a los colaboradores creo que también me parece súper relevante para hacer que la máquina se mueva. Si Mahoma no va a la montaña, hay que hacer que la montaña vaya a Mahoma. Entonces es un poco el ejemplo que quería dejar de tanto el rol de las finanzas como de la cultura en mover estos grandes peces. Y creo que empiezo a hacer una regresión hacia la primera pregunta de ahora que ya tenemos más elementos y ejemplos claros, ¿qué crees tú, Pau, que distingue
una buena estrategia en temas de sostenibilidad en una empresa de una que no lo es? Bueno, pues me gustaría dividir la respuesta en dos partes, ¿no? Y justo cuando lo estaba pensando dije, ok, es que quiero decir tantas cosas, pero creo que hay unas que son de fondo y otras que son de forma, ¿no? En cuanto al fondo, creo que algo que, sobre todo en mi tiempo en Sistema B, porque ahí mi rol era mucho conocer empresas todo el tiempo, ¿no? Estar expuesta a diferentes sectores, diferentes tamaños, diferentes geografías, entonces como que veías pues lo que ellos estaban haciendo en tema de sostenibilidad y del lado de los estándares, entender mucho de pues por dónde podía ir esa posible estrategia, ¿no? Entonces creo que ahí me tocó mucho y ahora lo estoy viviendo aquí en algo totalmente distinto, pero en términos de forma para mí son prácticamente tres cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, primero, que esté vinculado al modelo de negocio. Creo que algo que me gusta mucho ver que estamos viviendo es esta transición entre la responsabilidad social corporativa entendida un poco más como hacia el exterior, como hacia la filantropía o el voluntariado corporativo y tal, y verlo migrar un poco más hacia el día a día, la toma de decisiones, los proveedores, las cadenas de valor, la comunicación, ¿no? O sea, cómo vivimos esta estrategia en el día a día. Entonces creo que para mí, si eres una agencia de comunicación, ¿no? Retomando ese ejemplo, es como cómo logras, y teniendo obviamente aquí a favor de lo mejor, para mí siempre es una referencia, es como cómo usas lo que mejor sabes hacer como algo que genere bienestar social, económico y ambiental, ¿no? Entonces para mí, cuando está totalmente desconectado y es que no, nosotros hacemos esto, pero tenemos todos estos programas, pues a ver, todo suma, ¿no? Pero al final si tú lo que estás haciendo es, no sé, habilitar ciertas cosas que destruyen lo que por acá regeneras, pues ahí se rompen un poco las cosas. La segunda parte, que para mí es muy relevante, es la transversalidad. Y creo que a mí me tocó ver, y seguramente aquí nos ha tocado a muchos, hay empresas sociales que tal vez tienen un gran producto al consumidor final o al cliente, ¿no? Como paneles solares para comunidades, etcétera. Pero si al colaborador no le estás dando prestaciones de ley, seguridad social, algunas cosas que hagan que se quede, que se entere, que demás, pues termina siendo un tema que al final impacta la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Si tienes su rotación altísima porque estás descuidando una parte por la otra. Entonces para mí no tiene que ser todo al mismo tiempo ni todo en el mismo nivel, pero creo que la transversalidad en sí es la base que ayuda a que esto crezca y como decía Andrea, ¿no? Esto es un tema de mediano y largo plazo en realidad. La tercera es el tema de sí, obviamente una alineación a estándares. Y ahorita sé que hay muchos estándares, algo que me gusta es que muchos son interoperables, entonces ya si empezaste con el GRI, pero luego decidiste que las normas de información de sostenibilidad y lo que sea, bueno, hay cierta, pueden coexistir, pero ¿por qué creo que es importante? Yo la verdad sí soy muy fan del GRI en general, a mí me gusta, lo he usado mucho, pero ¿por qué? Por las preguntas que te hace hacerte y entender, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que opero? ¿Cuáles son los riesgos del sector? ¿Cuáles serían las buenas prácticas tal vez? ¿Qué debería de medir? ¿En qué unidad de medida expresarlo? Entonces creo que sí es importante porque si no estamos creando una estrategia con base a lo que nosotros pensamos que a lo mejor es el mejor desempeño, ¿no? Sin hacer un poco más de detalle, ¿no? De poder decir, pues, ¿cuál es tu marco de referencia? Y ya para cerrar, la parte de la forma, que para mí es muy importante. Creo que debe de ser simple de explicar. Que podamos decir, llegué y esta persona que es becario de tal área, de tal empresa, sabe cuál es la estrategia. Y claro, a su nivel, en el sentido del manejo de datos, pero es simple, es lógico, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a temas de alimentos, por ende tenemos los mejores estándares en esto y, pues no sé, fomentamos temas de empoderamiento y debidos procesos para pymes, ¿no? Tomando ciertos ejemplos. Pero a lo que voy es, creo que a mí lo peor que me podría suceder si yo estuviera en una empresa muy, muy grande es que tengamos un gran proyecto y la gente no lo entienda, no sepa qué está pasando, porque se pierde mucho esa pertenencia. Y últimas dos cosas, que permea en la gente, permea en el día a día, ¿no? Y para mí mucho de lo que veía es este top-down de alguna forma y obviamente de abajo hacia arriba, pero a lo que voy es en la toma de decisiones. ¿De qué sirve que tengas grandes estrategias y luego haces un evento con clientes y pues no te encargaste de tus residuos y se hablaron con ciertos temas como, no sé, ¿no? O sea, cuestiones tal vez machistas o como cosas así? Siento que tiene que permear un poco más y ya de último, que creo que es algo que han tocado los dos, es genera conciencia. O sea, genera conciencia en la gente y a mí sí me han tocado casos de personas que pasaron por empresas B y luego se van, no sé, yo tuve la fortuna de trabajar con alguien que estuvo en una empresa B chiquita, que era una consultora, y luego se fue a un banco muy grande.
y vio la manera de desarrollar un programa para apoyar a empresas B en México con diferentes tasas y cosas. Y para mí eso es, wow, el mayor éxito, porque permeó tanto y generó tanta conciencia que a donde vas sigues haciendo el bien sin importar en dónde estés, ¿no? Entonces, bueno, creo que serían esas múltiples cosas. Creo que muy claras y muy bien entendidas. Ya no voy a dar una reflexión, dado el tiempo se nos está acabando, pero igual tienen aquí los contactos de los tres aquí presentes también para seguir con cualquier aspecto de estos. Pero antes de ir cerrando, me gustaría entender, Andrea, ¿ves algunas barreras o retos importantes hacia la sostenibilidad empresarial que sea importante considerar? Pues yo creo que un poco lo que ya dije. O sea, creo que el reto más importante es cómo alineamos los objetivos financieros a los objetivos de sostenibilidad. Creo que ese es el más importante y no creo que sea casualidad que Pacto Global, o sea, así como tú amas GRI, yo amo Pacto Global. ¿Por qué? Porque me parece que a todos nos ponen en la misma cancha, o sea, todo el mundo entiende que es hambre cero, alianzas estratégicas, todo el mundo lo entiende. Entonces, a mí me ha gustado trabajar con ese marco de referencia. Pero el punto es, ellos formaron un grupo que se llama CFO Coalition for the SDGs. Y pues me parece que está perfectamente alineado ahí el objetivo financiero con el sostenible. ¿Por qué lo hicieron? Porque era evidente que la forma en la que estábamos administrando nuestras estrategias no estaba dando los resultados esperados. Sabemos cuáles son las metas que tenemos que cumplir y prácticamente todo el mundo va rezagado. A eso habría que agregarle el rezago que nos provocó la pandemia en los avances, ¿no? Entonces, creo que es la única forma. Creo que el reto es ese. ¿Cómo hacemos las compañías para que esos dos grupos pues generen una cultura diferente y luego que todo el mundo trabaje en esos objetivos? Porque pues, tampoco lo vamos a lograr estas dos áreas y ya, ¿no? Creo que ese es el Buenísimo. más importante. Igual uno de los retos más importantes es que las empresas, y no solo las empresas, sino los actores en general, están actuando de manera individual sin ver ese rol ecosistémico o la colaboración. No sé si quieras, Francisco, contarnos un poco de cómo verías ese rol más colaborativo entre las empresas para generar un cambio en cómo estamos viendo nuestro México y nuestro planeta. Mira, sí, y lo vinculo con el ejemplo que ponía yo, ¿no? Para mí el vector de educación ambiental profundo es un huerto urbano en una oficina, vincula a las personas, pero creo que al final los humanos nos perdemos demasiado en modelos humanos, indicadores, esto. En realidad la naturaleza simplemente es, ¿no? Dice Mafalda que una tortuga para ser tortuga solo tiene que ser tortuga, ¿no? Entonces dice, ¿y qué tiene que ser humano para ser humano? Pues arquitecto, ingeniero, licenciado, ¿no? La naturaleza en sí misma crea condiciones para crear más vida. Eso lo descubrió James Lovelock, Lynn Margulis lo hicieron, ganó toda la teoría de hipótesis Gaia de James Lovelock. O sea, los sistemas vivos tienen a la homeostasis y siempre van a estar cambiando. Lo que pasa es que el ser humano hemos hecho intervenciones a gran escala, particularmente de los años 40 del siglo pasado para acá, con la revolución verde de los agroquímicos y los pesticidas. Entonces, pongo este ejemplo muy profundo. Para mí, hoy día, la crisis más amenazante, muchísimo más allá que el calentamiento global, tiene que ver con la crisis de los polinizadores. O sea, los polinizadores polinizan el 80% de todo y pues polinizan todo lo que nos comemos prácticamente. Y entonces, todas las prácticas agrícolas actuales, o sea, lo que nos han llevado es primero una pérdida global de masa de sistemas vivos, bosques, selvas, etcétera, el 80% en un siglo. Y lo que nos ha llevado es una sobreexplotación masiva de agua desde los acuíferos, acompañado con una disminución masiva de pobladores, particularmente los polinizadores. Te acabo de mencionar 3 grandes ejes que están interconectados
que juntos son sistemas que soportan la vida y juntos producen la abundancia de la que dependemos. Si una empresa no sale de esta compartimentalización de pensamiento, a entender, a ver los sistemas complejos en su complejidad, y que es esa complejidad que no representa sino 3,000 millones de años de evolución. Nosotros somos una cositita, somos un bebé. No podemos pretender como especie que este bebé, especie intelectual, pero bebé, puede sobreseer 3,000 millones de años de evolución. O sea, la información está en nuestros ojos. Lo que tenemos es que aprender a leer ese libro y desde ese libro empezar a crear modelos humanos que copien esa historia de éxito. O sea, tú si tú vas en la selva, ahí no ves pobreza, es abundancia. Incluso si caminas en un desierto, vas a encontrar abundancia, a la escala desierto, pero vas a levantar y va a haber insectos, vas a encontrar rocío, vas a ver aves, reptiles. ¿Por qué ahí no hay pobreza y en los sistemas humanos sí? Es que los sistemas humanos están diseñados para administrar la escasez. A eso es la economía, la ciencia de la administración de la escasez. Cuando la naturaleza lo que se dedica es producir abundancia. Es otro rollo. Entonces, si desde las áreas de sostenibilidad lográramos diseñar una cultura que nos lleve a entender que lo que tenemos es que restaurar las condiciones de los sistemas vivos de producir más vida, en esencia la humanidad puede aspirar a una sostenibilidad bonita, no apocalíptica, sino wow, en armonía con lo que... Y yo no tengo bronca en que 9,000 o 12,000 millones de años vivan en eso, no creo que sea problema de la población, son sus hábitos. Y entonces, si desde ahí logramos cambiar los botones, y por eso te insisto tanto en que el vehículo de cambio es ponerte en contacto con ese lenguaje. Yo le llamo el lenguaje de Dios, el lenguaje de la naturaleza, es entender el diálogo, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre una abeja y tu supervivencia? Cuando logras conectar las interconexiones, pues Silvio Rodríguez tiene razón, ¿dónde pongo lo hallado? Y antes te mueves al cambio, ¿no? Buenísimo. Y última pregunta, antes de una ronda de preguntas y respuestas, es ¿cuáles son las innovaciones o aspectos que están integrándose como nuevos o relevantes en el ecosistema de sostenibilidad empresarial que te gustaría destacar, Pau? Bueno, igual voy a ser muy breve. La verdad es que algo que a mí me gusta mucho es que yo me topé con muchas empresas que decían, no, es que hasta que esto no sea forzoso, obligatorio en México, pues aquí nadie va a hacer nada y esto es un tema que al final así funciona, no más a palos que con zanahorias. Pero algo que a mí me gusta mucho es que últimamente las regulaciones que están empezando a suceder, llámese, no sé, por poner ejemplos, la Unión Europea, ¿no? Que está con que si la directiva de reporteo, con que el tema de antideforestación, con que no estar poniendo que eres eco-friendly si no eres, o no tener este tema de la obsolescencia programada en los diferentes cosas que nos venden y demás, no impacta nada más a las empresas de la Unión Europea. O sea, al final la globalización, que de alguna forma fue la fuente de algunos problemas y cómo escalaron, ahora es lo que hace que tú ya no puedas pensar en el impacto empresarial a escala nacional, o bueno, a lo mejor habrá quien sí, pero si quieres formar parte de una cadena de valor a escala global, necesitas empezar a medir, a tener mejores prácticas, a pagarle a la gente lo que tendrías que pagarle, etcétera. Entonces, creo que estas, por ejemplo, que les digo, ¿no? El Supply Chain Act, que tiene que ver con cuestiones de debida diligencia en cadenas de suministro, pues es algo que ahorita nosotros, por ejemplo, en Cheves, en la práctica de comercio internacional, toca ver, porque esa empresa alemana que tiene que hacer esa debida diligencia, lo tiene que ver con todos aquellos proveedores con quien tenga contratos, ¿no? Y al final es un tema que ya empieza a impactar a todas las partes. Y lo mismo para el tema de antideforestación, tenemos ya algunos aguacateros aquí que no pueden exportar hasta que no empiecen a ver bajo qué normas tendrían que regirse y etcétera, para comprobar que no deforestaron para sembrar, ¿no? Entonces son cosas que yo digo, mueven la aguja de alguna forma. Y México, este año algo aquí me gustaría destacar muchísimo fue que el CINIF promulgó las normas de información de sostenibilidad. Si no las habían escuchado, búsquenlas. Creo que al final, estemos o no en temas más financieros, más de reporteo, más de sostenibilidad, es muy interesante porque es uno de los primeros ejercicios que quieren incentivar de manera masiva a pymes,
a empezar a recabar esta información con ciertos indicadores y etcétera. Pero creo que es algo que está pasando y que a veces justo por estar en esta burbuja, a lo mejor todos aquí ya habían oído de las NIS, ¿no? Pero yo voy a mis foros actuales ahorita más legales y demás, y es información nueva, que para mí es valiosísimo que vayan conociendo y vayan entendiendo cuál es nuestro rol, ¿no? Entonces creo que ya para cerrar, sobre todo con la pregunta con la que queríamos contestar tal vez, ¿no? O explorar, que era el tema de iniciativa propia moda o una respuesta a nuestros consumidores, desde lo que a mí me ha tocado, y digo, ahorita en Chévez llevo 5 meses, me ha tocado en estos 5 meses ver o hacer un poco de estudio de todas las firmas, y ahí les invito a checar, que han abierto sus áreas de ESG. De verdad, chequen firmas legales o fiscales en el país con áreas de ESG, y para mí eso puede que se conecte un poco con el tema del consumidor, pero al final es un tema de la iniciativa de metámonos a esta cuestión, esto está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? En el tema de moda, bueno, ya me tocó ir al ESG Legal Summit, ya me tocó aplicar al Chambers Diversity, Sustainability and Inclusion, que son puros rankings también de firmas, y ahorita la Barra Internacional de Estados Unidos de Abogados hizo su summit de ESG. Entonces, pues moda, pues un poco, ¿no? O sea, sí está pasando en todos lados. Pero la última también, que creo que va de la mano con datos que todos dijeron, es muchos abogados jóvenes ya se están preguntando, quiero atender a esta empresa o para este tema, ¿cómo puedo hacer un screening o cómo puedo alinear mis servicios a que ayuden a esta empresa que tal vez por naturaleza es extractiva, a que lo sea menos o que sea mejor con su comunidad? Entonces, esto ha llevado también a muchas firmas a decir, digo, yo le estoy contestando más desde el talento, pero a decir, si el 70% de los millennials están buscando su propósito a través de su trabajo, ¿cómo les ayudamos a que aquí encuentren algo que para nosotros se traduzca en lealtad, en exponenciar su potencial, etcétera? Entonces, creo que para mí es sí a todo, sí a cualquiera de las tres, porque el catalizador depende de la empresa, la geografía, el área, pero si es para impactar positivamente a la sociedad, yo creo que se vale mientras sea de forma sostenida en el tiempo también. Buenísimo. No sé si igual abrir el micrófono para preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias. ¿No se escuchaba? Bueno, ya, ¿no? Ahí está, creo. ¿Ya? ¿Qué acciones creen que muy puntuales que se pueden hacer para que esto de moda, o sea, lo que acabas de decir, moda, sí es, cómo se puede hacer tendencia? O sea, cómo ya es no nada más algo pues, de un corto tiempo, sino que quede, como decías, ¿no? Como que sea ya pues a largo plazo y que todas las empresas lo puedan adoptar, ¿no? O sea, quien quiera contestar. Te voy a decir un poco desde lo que estoy viviendo yo y cómo se está viendo, ¿no? Yo nunca había trabajado en un despacho y para mí era totalmente nuevo cómo se iba a ver esto. ¿Cómo estoy viendo yo que esto va a ser un tema que se mantenga en el tiempo? Es, retomando un poco lo que decía también Andrea, es conectándolo con el modelo de negocio. Y que entonces ahí ya se empieza a entender, pues al final es un tema de cómo lo hago mi diferenciador de marca, cómo lo hago no solamente algo que sucede de forma como lateral a mi negocio, sino ya como parte de, y lo que me ha tocado a mí es decir, para el área de práctica de laboral, ¿qué tendrían que conocer ellos en cuanto a iniciativas, estándares o hasta casos de inspiración para que ellos lo vayan metiendo y que si luego viene una empresa y dice, oye, es que me pide mi cliente que me alinee a, no sé, la Organización Internacional del Trabajo y estas prácticas de diversidad y de inclusión, no te preocupes, pues aquí en Chévez ya tenemos como entendimiento de eso que significa, tus contratos lo traen. Y ahí es en donde para mí ya se vuelve algo que es educación, capacitación, generador de recursos, etcétera. Pero así es como hasta ahorita lo he visto yo. Básicamente, muy puntualmente, esto lo he vivido por experiencia. La madre de todos los cambios, el impulsor de todos los cambios, la madre impulsora es la crisis y la escasez. Entonces, yo lo veo y lo he visto muy sencillo. Las empresas que agarren esta moda, porque ahorita yo lo que veo es que está arrancando la tercera ola. O sea, la primera ola fue desde Rachel Carson, desde la segunda ola de Al Gore para acá, y ahorita viene esta ola, no la está empujando la moda, la está empujando profundamente la escasez. O sea, si realmente hay los problemas ambientales, estamos en la frontera de la viabilidad del modelo que actualmente vivimos. Entonces, y puntualizo,
la empresa que inventó los celulares es Nokia. Hoy ya no existe. O sea, las empresas que no entiendan la naturaleza del cambio no van a existir. O sea, no es un asunto de si son verdes, son lindos, no, es supervivencia. Una empresa que no haga sostenible y regenerativa, y más allá de una etiqueta publicitable, regenerativo significa que su cadena de valor no solo se sostenga, sino que cree más abundancia en recursos y en bienestar en su comunidad, no va a poder subsistir, no hay forma, no hay recursos para la... O sea, si ahorita alguien nos diera $1,000,000 a todos los humanos en nuestras cuentas, no habría recursos suficientes para que pudiéramos comprar lo que ese $1,000,000 nos daría. Entonces el American Way of Life no es el camino. Es el 20% de la población humana consume el 80% de los recursos. Entonces lo que estoy queriendo decir es que la solución no está en que queramos vivir como el 20%. La solución es que el 20% tiene que migrar hacia como vive el 80% en coexistencia con el mundo. Y la cadena de valor tiene que cambiar en esa consecuencia. Entonces, la lógica va a cambiar, es de monocultivos a policultivos, de uso circular del agua, restauración de los ecosistemas de carga de aguas, al modelos distractivos lineales que la tiran, de reuso de objetos de muy largo plazo y al final los reciclas, o sea, como meta, viniendo de esto que es insostenible. No hay petróleo suficiente para sostener una economía verde y linda de botellas que usas una vez, cuando tienes en el otro lado del mundo ejércitos matándose por el control de ese recurso. No sé si contesté muy contrario. Gracias. Yo solo diría que ahí está el poder de la información. O sea, porque mientras no haya data que soporte las decisiones, creo que está muy fácil irse por el tema de moda, pero una vez que conoces la información no hay forma de dejar la moda a un lado y hacer algo al respecto. Entonces, o sea, se me ocurren un par de ejemplos, pero para ser breve, en nuestro caso, por la industria en la que estamos, el 92% de nuestras emisiones están en el alcance 3. Si esa información no la tengo, puedo vivir en el engaño de que mientras yo disminuya el consumo de energía en mi operación, ya estoy aportando de alguna manera. Y como decía Paulina, no, nada sobra, por supuesto, pero entonces mi esfuerzo no puede estar dirigido en un 80% a reducir lo que pasa dentro de mi operación cuando el problema está afuera. Entonces yo creo que la información en este caso es crucial, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación le darían a los emprendedores sociales o emprendedores que no necesariamente midan el impacto, justo para medir su impacto, ¿no? O sea, yo creo que, sobre todo los emprendedores sociales, generan obviamente mucho impacto, pero lo que me he dado cuenta es que no saben cómo medirlo. Bueno, no saben cómo medirlo y después no comunicarlo. Entonces, ustedes que llevan mucho tiempo en estas áreas y que miden el impacto, o sea, hacia los emprendedores que además están enfocados en rentabilidad y en crecimiento, ¿cómo medir ese impacto, ¿no? Creo que Pau puede ser una gran aportadora. Gracias. Pues mira, creo que y obviamente existe ahí un sesgo porque hay muchas plataformas, pero la evaluación de impacto B para mí es algo que, sobre todo para alguien que está empezando, ya lleva un rato y demás, que el estarla utilizando como una herramienta de gestión, más allá de la certificación, o sea, la certificación puede ser la consecuencia de que, wow, estamos haciendo todo increíble, pero poder irlo midiendo y entendiendo, porque cumple con las cosas que les decía desde el punto de vista de, va a poner una línea base en cuanto a temas de cultura organizacional, pero también indicadores ambientales que te deberías de conocer y otras cosas, pero a un nivel todavía muy, yo te diría, sin tanta profundidad, para que también tú definas en qué quieres profundizar, porque tampoco nos volvamos ya como, creo que hay organizaciones que miden y luego la interpretación o el por qué tenemos este indicador se vuelve complicado, pero para mí la evaluación de impacto B además es gratis, entonces también muchas veces es como, todavía no estoy seguro qué invertir, a quién involucrar, cómo hacerla, entonces para mí es, la llenas y es un diagnóstico que te va a decir, andas bajón en esto, andas más o menos en esto, así puedes mejorar y además conectarte con
aquellas empresas que están haciendo algo como tú o cercano a lo que tú haces y entender también qué métricas tienen ellos, porque en el emprendimiento social hay cosas bien específicas que es difícil a veces como saber cuál es te vas al grill y es como, es que donde yo caigo, pues no, o sea, pero siento que las empresas como movimiento global pueden ser un buen punto de referencia. Y yo creo que en esta revolución de la inteligencia artificial, como bien decías, empieza a haber modelos que también te ayudan y sobre todo si estás en tecnología, seguro tienes más esa apertura hacia esa innovación tecnológica, en donde hemos visto casos que indicadores también son arrojados para las empresas sociales o no necesariamente empresas sociales, entendiendo cómo es su teoría del cambio, qué indicadores tocan cada uno de los puntos de su teoría del cambio y cómo debería ser la mejor manera para recabar esa data, ¿no? Algunas plataformas que se me ocurren en ese sentido es Agile Impacts, por ahí, de una mentora que tuvimos en New Ventures, y ella se dedicó a solucionar esa pregunta, ¿no? Cómo hacer más accesible herramientas de medición de impacto a emprendimientos sociales, a fundaciones y a otros sectores de este ecosistema para que entiendan cuál podría ser la manera sencilla y menos tardada de lograr ese resultado, ¿no? Entonces esa sería como mi suma a lo que decía Pau. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Si no, acá hay una más y creo que esta será la última porque me estoy excediendo el tiempo de Manu. Muchísimas gracias. Esta es pregunta y comentario al mismo tiempo. A veces creo que en estos temas de sostenibilidad damos 2 pasos adelante y 10 para atrás, ¿no? Porque queremos empezar a implementar estas acciones, empezamos a decir, bueno, pues vamos a reducir nuestra huella de carbono, a veces en las cosas pequeñas, empezar a implementar medidas adentro de las empresas, las organizaciones, pero al mismo tiempo la adopción de estas medidas en un conjunto ya más macro se vuelve muy, muy poco factible, ¿no? Es como cuando quieres hacer estas dietas de comida más saludable, te empiezas a enfrentar con retos de que es 30 veces más caro tener una alimentación de ese estilo que la regular, o empiezas a ver que en comunidades rurales les cuesta mucho más barato comprarse un refresco que comprar una botella de agua, y que se vuelve parte también pues de esta falta no solo de conocimiento, sino también de accesibilidad a otras comunidades, ¿no? Creo que a veces nos falta hacer esta interpretación de los datos desde el punto de vista más macro, ¿no? Y no solo centrado en eso. ¿Qué acciones podemos hacer para llevarlo de una manera mucho más masiva, poder ayudar a que esto se vuelva mucho más asimilable, no solamente a por ejemplo, los sectores urbanos, sino empezar a tratar de expandirlo a sectores rurales donde no tienen tanto acceso, no solo a las tecnologías, muchísimo menos a la información y mucho menos a los recursos que a veces se necesita para poder hacer estas adaptaciones? No sé ahí si alguien, a mí se me ocurre una respuesta, pero quiero darle la oportunidad. Voy a contestar rápido para darte el espacio. La verdad no tengo una respuesta. Era lo que te quería decir. Me parece que, es complicado porque intervienen muchas partes. Ahora, yo creo que, aquí es donde el consumidor hace toda la diferencia. Por un lado, yo creo que las empresas que tenemos cierta posición de liderazgo, ya sea en nuestra industria, en donde sea, yo creo que tenemos que exigirles más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los recursos para movilizar, ¿no? Y parte de la responsabilidad que conlleva tener esa posición de liderazgo es hacer algo al respecto. Entonces, en ese sentido creo que todos podríamos hacer algo, ¿no? Y luego está en que eventualmente el consumidor va a ser la fuerza que genere los cambios. Porque si no quiero creer, si no estoy comprometido, si creo que es moda, si quiero hacer washing, todos esos argumentos se acaban cuando el consumidor ya no te prefiere o el colaborador ya no quiere trabajar contigo. Y yo creo que eso está pasando. Yo creo que la tendencia de ese cambio se está acelerando de manera muy importante.
Y yo creo que ese es un gran despertar para quienes somos responsables de llevar la botella de agua o el alimento para generar cambios. Entonces, no sé si nosotros así, me haces la pregunta y me siento así como demasiado abrumada, porque no tengo una respuesta única, pero creo que eso tarde o temprano va a pasar por estas dos fuerzas, por el talento y porque el consumidor ya no te va a preferir. De acuerdo. Entonces, digo, yo ya para cerrar, como vieron, la pregunta no tiene una respuesta única, es un poco de las tres, es un poco un mix, es una tendencia, es una iniciativa y también es algo que exigen hoy los consumidores. Por este último comentario, yo lo que iba a contestar es que hoy nuestro rol como consumidores es que votamos con la cartera y tenemos que ser muy conscientes de ellos. No lo barato sale barato, o sea, a veces lo barato sale caro y cuando comparamos, no sé, la Coca-Cola con cualquier otro producto, puede haber un impacto que no estemos considerando en la compra de ese producto. No creo que todos tengan acceso a ese tipo de herramientas, pero hoy lo que estamos viendo es que las estrategias de sostenibilidad empresarial son una realidad y también me emocionan muchas de esas innovaciones. Quiero agradecer a mis tres panelistas aquí conmigo y sobre todo también a Promotora Social México y a Favor de lo Mejor por permitirnos estar en su casa y compartir esta pregunta, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.